Westfalia, para ingresar en esta etapa de la globalización de la mano de la cultura y el interés de los argentinos y el sur global. Una emisión del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, el primer think tank de la política exterior. Facundo Rodríguez. Yo lo quería presentar como alguien que escribe muy buenos libros de política internacional junto con Marcelo Cohen. Alguien que está ya en la Corte Penal Internacional, Facundo. No, Marcelo lamentablemente en la candidatura no tuvo suerte, no consiguió los votos para llegar a la Corte Internacional de Justicia, pero bueno, salió segundo en una reñida elección con el candidato brasileño. Facundo Rodríguez, como Marcelo Cohen, es un gran internacionalista. Yo lo quería presentar como mi amigo que escribe muchos libros y buenos, y sobre todo de Malvinas. Pero bueno, es profesor de Relaciones Internacionales, es magíster de Relaciones Internacionales. ¿Qué me estoy olvidando? Creo que sos abogado. Así es, tengo ese pecado original de ser abogado en Derecho Internacional. Antes de entrar al tema de Malvinas, contame una cosa. ¿Por qué alguien seguiría Derecho Internacional? ¿No? Porque en general estaba el mal dicho de los que hacíamos teatro en la facultad de Derecho y no entendíamos nada. La broma era siempre, bueno, pones una piedra y sale un abogado. Cosa que decimos siempre de los legos es lo que odiamos y nos encantaría tener esa facultad. Ahora, ¿por qué Derecho Internacional, no? ¿Cómo es? Bueno, la verdad que tenés razón. Si pones una piedra, creo que a lo largo termina siendo... Bueno, pero si lo pones en el ISER sale un locutor, así que como yo. Así que no. Bueno, Sí. Derecho Internacional es porque es una rama totalmente distinta a lo que es el derecho en general. Es una de las ramas del derecho quizás más, no sé si novedosas, pero sí distintas en cuanto a que no está codificada. Generalmente estamos acostumbrados al derecho, por lo menos en lo que es acá en la Argentina y lo que es la costumbre continental, que es la que sigue nuestro país, de tener siempre todas las ramas del derecho codificadas o basadas en leyes, en donde cada estado tiene su propio derecho, su propio orden jurídico. En el derecho internacional esto no pasa. En el derecho internacional se trata de un ordenamiento que no es vertical, sino que es horizontal en lo que es en la parte superior, digamos, del estamento del derecho internacional, en donde está basado en esta ficción jurídica de que todos los estados somos iguales, o son iguales, aunque sabemos muy bien de las relaciones internacionales que hay estados que son más iguales que otros. Como diría George Orwell. Exactamente. Pero bueno, lo que tiene el derecho internacional es esa distinción que lo hace ser una rama del derecho, sin duda lo es, una de las más nuevas, si se quiere, pero que también tiene elementos de otras disciplinas. Que muchos puristas dicen que el derecho internacional es la base de esas disciplinas, ¿no? Que del derecho internacional salen las relaciones internacionales, la ciencia política, etcétera, etcétera. Pero lo que tiene el derecho internacional es que se nutre de esas y cada una de esas disciplinas, y también un elemento fundamental que es la historia. Es fundamental los aspectos históricos en toda controversia jurídica en el ámbito internacional. A mí siempre me ha llamado la atención, y ahora entramos al tema del derecho internacional. La Argentina tiene una gran tradición en eso, desde Carlos Calvo, Carlos Saavedra Lamas, y eso no se ve tanto en algunas universidades, ¿no? Como este tema de las teorías, ¿no? Te dicen, no, bueno, el realismo, y la verdad que, ¿por qué necesitamos países como la Argentina que se respete el derecho internacional? Y ahí entremos en Malvinas. No solamente la Argentina, sino en Latinoamérica en sí tiene ha realizado grandes aportes al derecho internacional general, y generalmente lo ha democratizado, ¿no? Muchos dicen que el derecho es la rama o es el arma, digamos, de los débiles. Y efectivamente creo que es así, que es aquellos que no tienen el poder duro, digamos, o distintos elementos de poder como tienen las grandes potencias, bueno, apelan justamente a lo que suelen tener, que es el derecho. Generalmente las potencias, y como lo veremos en Malvinas, las potencias no se basan en sus posturas en el derecho. Sí, generalmente tienden a buscar una justificación en el derecho, pero no basan su política, digamos, en principios jurídicos elementales, como lo hace generalmente Latinoamérica y la Argentina específicamente. Como bien vos decís, la Argentina tiene una tradición en el derecho internacional muy importante, y en los últimos tiempos, la verdad que es un orgullo para la Argentina,
la mujer, el espacio de la mujer en el derecho internacional es fundamental. La Argentina tiene grandes juristas como la doctora Lilian del Castillo, la doctora Susana Ruiz Cerruti, la doctora Hortensia Gutiérrez Pose y tantas otras, la doctora Mónica Pinto, etcétera, etcétera. No me quiero olvidar ninguna, la doctora Frida Armas, que ahora ha sido electa jueza en el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, la doctora Elsa Kelly. Es decir, la Argentina tiene no solamente esta experiencia o este aporte que hace al derecho internacional general, sino que también hemos tenido y tenemos una gran tradición de juristas que han marcado grandes etapas en el derecho internacional. Bueno, solo como dato lo puedes decir vos en 10 segundos. La Argentina con el derecho internacional frenó las cañoneras en Venezuela. ¿Cómo fue eso? Exactamente. Una de las teorías, nosotros tenemos dos teorías fundamentales que se siguen mundialmente y que se mencionan y se estudian mundialmente, que son la teoría Calvo y la teoría Drago. Ambas son producto justamente de esta idea de el derecho internacional visto como esta necesidad, esta herramienta de los débiles, entre comillas, para frenar las pretensiones de las potencias que no están basadas y fundadas en el derecho internacional. Recordemos también el Pacto Saavedra-Lamas, nuestro primer premio Nobel y canciller de la Nación, bueno, también era jurista. Bueno, hay un dato. Los regímenes internacionales, o el régimen internacional que está basado en la Carta de Naciones Unidas, si se quiere, ¿no? Uno de esos fundantes de ese derecho internacional, o si se quiere ese régimen internacional, es el Reino Unido. Con lo cual llama la atención que el Reino Unido no esté cumpliendo por lo menos lo de sentarse a dialogar, que dice la 2065, y que se ha mantenido también desde el 82 para acá. Ahora, Facundo, ¿por qué crees vos no solo que el Reino Unido no se siente a negociar, sino porque hay algunos argentinos que creen y hasta públicamente han dicho que las Malvinas son inglesas? Bueno, creo que por ignorancia, básicamente. Por ignorancia de los hechos y por ignorancia de la posición jurídica argentina. A ver, la cuestión Malvinas es atravesada por infinidad de ópticas y es analizada por infinidad de ópticas, ¿no? La cuestión Malvinas es entendida como la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur, los espacios marítimos circundantes. Es estudiada y analizada de distintas ópticas, desde lo económico, desde lo político, desde lo social, desde lo militar, hasta incluso desde la sociología. Pero en el fondo, en la génesis de la cuestión Malvinas, se trata de una cuestión jurídica. Es decir, si nosotros despojamos la cuestión de nacionalismos o de nuestros propios sentimientos que nos genera Malvinas, en el fondo son dos estados que reconocen o que creen tener títulos de soberanía sobre un territorio determinado. Argentina cree que tiene mejores títulos que el Reino Unido y el Reino Unido hace lo propio contra la Argentina. La única diferencia entre el Reino Unido y la Argentina es que el Reino Unido tiene el control de facto del territorio. Y el Reino Unido, en estos más de 190 años que lleva la historia de la disputa de soberanía, porque recordemos que Malvinas tiene más de 5 siglos de historia, nunca se sentó a hablar las cuestiones de derecho. Porque se sabe, ella, perdidosa en referencia a la Argentina, con la posición jurídica. La posición jurídica argentina fue mencionada y expresada de manera clara y contundente cuando se crea la primera estructura administrativa de Malvinas, que es la Comandancia Político y Militar, por allá por el 1829, que se nombra a Luis Bernet como comandante. En ese decreto la Argentina explica por qué las Malvinas son argentinas. Y no lo explica desde un punto de vista político o de un punto de vista filosófico, sino que lo hace desde un punto de vista jurídico. Explica los títulos de soberanía argentinos. Y esos títulos de soberanía de 1829 al día de hoy, al siglo XXI, no han cambiado, no se han modificado una coma. Y eso demuestra la solidez de la posición argentina, de no haber en ningún momento modificado o tratado de cambiar su argumentación. Algo que el Reino Unido no puede decir. El Reino Unido manifestó algo cuando protesta en 1829, dijo otra cosa cuando protesta en 1832, dijo otra cosa cuando se negoció durante la década de 1830, 1840 con Manuel Moreno. Después dijeron otra cosa en sus memorándums internos a partir de la primera década del siglo XX. Luego dicen otra cosa cuando comienza o cuando el tema es tratado en Naciones Unidas. Y hoy por hoy dicen otra cosa totalmente distinta, incluso contraria a su propia política. No solamente su política histórica, sino su política actual, que es la de la protección del derecho de la libre determinación de los pueblos.
Es decir, el Reino Unido, en estos más de 190 años de historia, ha modificado, ha tratado de variar su posición jurídica justamente por la debilidad de la misma. Como no ha podido hacer pie en ninguno de estos puntos, el Reino Unido ha tratado de evitar la cuestión jurídica con Argentina. Por eso nunca se sentó a discutir jurídicamente con Argentina, e incluso hoy, si uno trata de buscar algún académico británico que defienda la posición jurídica del Reino Unido, va a costar y mucho. De hecho, Marcelo Cohen siempre cuenta una anécdota de cuando él tuvo que hacer un debate para una universidad. La contraparte que defendía, digamos, la posición británica terminó siendo un austríaco, si mal no recuerdo, porque no había profesores británicos que quisiesen defender la posición británica. Entonces, desde el punto de vista, como volviendo a la pregunta de por qué algunos argentinos creen que las Malvinas deberían ser británicas, bueno, en algún punto creo que juegan también cuestiones políticas o de política interna o de alguna especie de pensamiento de esta idea de, bueno, siempre escuchamos la famosa frase de por qué los expulsamos en 1806, 1807, hoy seríamos Australia, o nadie piensa que podríamos llegar a ser Bangladesh también. Claro. Pero creo que también hay algo de esa mente, con esa, ver al Reino Unido como un objetivo, como un faro, digamos, de lo que supo ser en algún momento. Hoy lo siguen viendo con esa óptica. Hay dos cosas que te quería preguntar. Uno es, hace más o menos, mira, te voy a dar el contexto. Hace 15 años, un poquito más, un gran operador político del Reino Unido en la Argentina, estábamos tomando un café, y entonces como él era argentino, le digo, che, bueno, pará, fulano, está bien, yo te entiendo, pero las Malvinas son argentinas, vos no me podés decir que no. Y me dice, bueno, se tomó un rato, yo creo en los derechos humanos, bla, bla, bla. Y ahí empezó, ya estaba, la idea de vincular los derechos humanos, que son obviamente muy importantes, después tenemos a Agustín Doblanowski para charlar siempre del tema, con respecto a la libre autodeterminación. Entonces te van haciendo como una especie de traspaso semántico. Entonces te dicen, no, bueno, derechos humanos, pobrecitos, los kelpers ahí que viven, mirá, qué sé yo, incluso hasta periodistas amigos saliendo de la embajada británica también me dijeron, no, pero nosotros los invadimos. Mucha discusión en eso. Nunca las explicaciones simples son las mejores, ¿no? Sobre todo en política internacional. Pero mi pregunta es esta. Explícanos por qué no es un tema, si se quiere, la libre autodeterminación, sino que es importante los intereses y no los deseos de los isleños, porque es el tema de colonización, ¿no? En las islas, y eso como lo tomó Naciones Unidas, el tema del colonialismo. Bueno, como bien sabemos, el proceso de descolonización de Naciones Unidas arranca con la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Es uno de los principales logros del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas, el proceso de descolonización que permitió, bueno, a infinidad de innumerables países romper con estas cadenas del colonialismo. Pero del colonialismo en serio, es decir, de un Estado que subyuga a un pueblo que se encuentra en el territorio, y ese pueblo tiene el derecho de libre determinación. En el caso de Malvinas, así como en Gibraltar, la propia Asamblea General de Naciones Unidas, como su Comité de Descolonización, lo caracterizan como un caso particular y especial de colonialismo. Uno podría pensar que se trata de un colonialismo territorial, donde lo que es colonizado, lo que hay que descolonizar es el territorio. Pero sacando, yendo si se quiere un poco más a lo que es el derecho de libre determinación, es uno de los derechos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Así como fue la prohibición del uso de la fuerza para las relaciones internacionales a partir del 45, incluso un poco antes, en donde la Argentina también jugó un papel fundamental con el famoso Pacto Saavedra-Lamas. El derecho de libre determinación es un principio fundante del derecho internacional contemporáneo. El problema no es el derecho de libre determinación, sino es la aplicación selectiva que las potencias, como explicaba al principio, tienden a hacer de estos principios, así como el de la integridad territorial. Lo podemos ver hoy en el caso de la invasión rusa a Ucrania, cómo estos dos principios son mal utilizados por las partes. Pero en el caso en particular del derecho de libre determinación, para el derecho internacional, no toda comunidad humana en un territorio determinado es lo mismo. El derecho internacional distingue entre minorías, ya sean religiosas, culturales, étnicas, de pueblos con derecho de libre determinación y de pueblos indígenas o pueblos originarios, como lo llamamos aquí. Las minorías
tienen un conjunto de derechos, pero no tienen derecho de libre determinación. O sea, los kelpers son una población, si se quiere, originalmente trasplantada, que con un colonialismo a la fuerza que ejerció el Reino Unido, y ese sería el colonialismo que está en Naciones Unidas, lo que se describe. Exactamente. Sí. Lo que sucede en Malvinas es que hay una disputa de soberanía preexistente a cualquier análisis que pueda llegar a ver. Una potencia colonial expulsó y tomó control geográfico. Ahí se entiende. Ahora, ¿por qué los kelpers no serían un pueblo como un pueblo originario, como digamos, qué sé yo, los yaguanes, los yamanás? No sé. Bueno, ahí hay dos elementos. Uno, por el propio concepto del pueblo y el derecho a libre determinación, y por otro lado, la propia composición de la población isleña. Desde el punto de vista del derecho internacional, del derecho de libre determinación, como decía, el derecho internacional divide hace estas tres distinciones, ¿no? Minorías, pueblos y pueblos indígenas. Las minorías tienen un conjunto de derechos que tienen que ser respetados, por supuesto, su individualidad, etcétera, etcétera, dentro de un territorio, dentro de un estado determinado. Son parte del estado determinado. Los pueblos indígenas tienen derecho de libre determinación, pero en su faz interna. Es decir, que ellos pueden tienen el derecho a que se les respete su desarrollo político, social, económico, que tengan sus autoridades, etcétera, pero, nuevamente, dentro de un estado determinado. Mientras que los pueblos, desde el punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista jurídico, son los únicos que tienen este derecho de libre determinación completo. No solamente en su faz interna, sino en su faz externa, que es lo que piden todos los movimientos secesionistas. Es decir, poder decidir el destino del territorio en el que habitan. Es decir, básicamente, declararse independiente o cualquier otro mecanismo, otra modalidad que políticamente y libremente elijan. El problema es que no todos son pueblos. Y autocalificarse como pueblo tampoco vale. Como que nosotros dos digamos, bueno, estamos en el pueblo de la Radio Millennium y nos separamos de la Argentina. Este edificio ahora va a ser un pueblo con derecho de libre determinación. No, no es así. En el caso de la descolonización, quien se encarga de determinar cuándo existe un pueblo sujeto a la libre determinación es la Asamblea General de Naciones Unidas. Y el Comité de Descolonización es el órgano subsidiario encargado de monitorear cómo se pone fin a una colonización particular. A su vez, como lo ha dicho la Corte Internacional de Justicia varias veces, es la Asamblea General quien indica las modalidades de poner fin a un colonialismo, a la colonización de un territorio. En la gran mayoría de los casos, como se trata de situaciones de colonialismo típica, clásica, es la libre determinación del pueblo que está subyugado. En el caso de Malvinas, la Asamblea General entiende que no hay un pueblo en el territorio. Menos subyugado. Y menos subyugado. Sino que la forma de poner fin a esta situación colonial particular y especial es la solución de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas. Ya lo había dicho en su momento la jueza Rosalind Higgins, fue presidenta de la Corte Internacional de Justicia, jueza británica. En su curso de La Haya, ella dijo: para saber si los isleños tienen derecho de libre determinación, primero ese territorio tiene que ser británico. Es decir, que antes de saber si se tratan de un pueblo o no, antes de entrar en esa discusión siquiera, primero hay que resolver la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. Después, si esa disputa se resuelve y el Reino Unido termina diciendo, bueno, finalmente las islas son nuestras, ellos podrán después decidir si son un pueblo o no. ¿Por qué? Porque fuera del ámbito de la descolonización, cada Estado distingue, o cada Estado, mejor dicho, establece en su Carta Magna, en su Constitución, si está compuesto por más de un pueblo o no. La regla clásica es un Estado, un pueblo. Es decir, el Estado argentino está compuesto por el pueblo argentino. El pueblo argentino está compuesto por pueblos indígenas e infinidad de minorías. Pero todos somos el pueblo argentino y todos en nuestro conjunto tenemos derecho de libre determinación. Pues es otro punto que mencionabas recién de los derechos humanos, que la libre determinación no es un derecho individual. No es que a mí, una persona particular, me están violando mi derecho de libre determinación. Es un derecho colectivo que tiene este sujeto particular que es el pueblo. Este pueblo, en los ámbitos internos, lo distingue, lo dirige, lo indica el propio derecho interno del Estado. Por eso, en el caso de Cataluña, la secesión de Cataluña, la pretendida secesión de Cataluña, no era una cuestión de libre determinación. Porque para que fuese una cuestión de libre determinación, todo el pueblo español tenía que votar si querían o no separar a Cataluña del resto de España. Porque la propia Constitución española entiende de que el pueblo español es uno solo.
compuesto por distintas minorías, o comunidades autonómicas, etcétera, etcétera. O Cataluña tenía que entrar en una guerra de secesión y ganarla, o modificar la Constitución, o entrar en un referéndum, entre comillas, en donde votara todo el pueblo español. Ahora bien, yo dije que por 2 elementos no eran un pueblo. Este era el primero, que es el propio sistema onusiano, es decir, de la ONU lo que establece, pero también por la propia composición de la población británica en las Islas Malvinas. Como bien vos decías, la génesis de la población, es decir, uno de los argumentos que siempre llevan a cabo, o que muchas veces escuchamos de los isleños, es, bueno, yo soy 7ª, 8ª, 9ª generación de isleños en las islas. Pero lo importante ahí no es si hace 9 generaciones, 10, 15, 20, 200, sino por qué están ahí y cómo están ahí. Ellos están ahí producto de la violación de la integridad territorial de un Estado que ya se encontraba en las islas y con el cual se estaba en completa paz y amistad. Es decir, no había un estado de guerra entre la Argentina y el Reino Unido en 1833, cuando expulsan a las autoridades argentinas y parte de la población argentina e impiden su regreso a las islas. No hay solamente una violación de la integridad territorial nacional, sino también una violación de la propiedad privada de las personas que vivían en las islas bajo soberanía argentina. Por eso es algo que muchos no saben quizás, que desde 1820 en adelante la presencia argentina en Malvinas fue continua e ininterrumpida. Y Bernet llevó a cabo el primer desarrollo humano estable, no militar, en toda la historia de Malvinas, hasta ese momento. Entonces, ese vicio de origen, como nos gusta llamar a los abogados, el uso de la fuerza, que no solamente es contrario al derecho internacional actual, sino que era violatorio del derecho internacional de la época. En ese momento, el principio de igualdad soberana de los estados, que tiene como corolario el respeto de la integridad territorial del otro estado, en épocas de paz, era un principio fundante del derecho internacional. Que el Reino Unido se lo reconoce a Estados Unidos 6 años después, en un caso con el Caroline, que era un buque entre la frontera de Canadá y Estados Unidos, en donde el Reino Unido dice, se trata de un principio fundante del derecho internacional, la integridad territorial. Bueno, pero 6 años antes lo violaste sin ningún tipo de problema. Por eso yo decía que hay estados más iguales que otros. Pero esa violación del derecho internacional de 1833 y el accionar constante de la Argentina en 190 años de protestar y de nunca aceptar la posición británica, es un elemento que la verdad que para los argentinos tenemos que sentirnos orgullosos, en donde no abundan las políticas a largo plazo o que se continúen sin importar el color del gobierno o el tipo incluso de gobierno que esté en el poder. La Argentina nunca en 190 años protestó o actuó en contra de los derechos argentinos o aceptó la posición británica, sino todo lo contrario, siempre protestó. Y con mayor intensidad o menor intensidad, eso son las estrategias que sigue cada gobierno. Pero a su vez, la población británica que se encuentra en las Islas Malvinas es una población completamente artificial, constantemente renovada, en donde la injerencia de la metrópoli, es decir, de Londres, en la vida administrativa, política, económica de las islas es total. El gobernador de facto elegido desde Londres es un miembro del Foreign Office. Es decir, los habitantes de las islas no eligen a su propio gobernador, entre comillas. Este gobernador tiene la capacidad, los plenos poderes de poder decidir quién o no puede votar en las islas, quién puede comprar o no territorios en las islas, quién puede ser ciudadano con plenos derechos en las islas. A su vez, hoy por hoy, menos del 52%, o sea, menos del 48%, mejor dicho, de los habitantes de las islas nacieron en las Islas Malvinas. Estamos hablando de una población de unos 3.000, un poco menos de habitantes. Bueno, solo 1.200 nacieron en Malvinas. Y más del 50% de la población vive en las islas hace menos de 10 años. Es decir, una población de estas características, en donde además en los censos se ve cómo se van 70 personas, vuelven 60, se van otros 40, vienen otros 80, es decir, hay una política, un control migratorio de Londres muy importante, se ve y se puede demostrar que una población de estas características no puede ser considerado un pueblo sujeto a la libre determinación. Muy claro, Marcelo Cohen, profesor de Relaciones Internacionales, doctor Marcelo Cohen. No, Facundo Rodríguez. Marcelo Cohen, tenemos que traerlo, Marcelo. A Marcelo hay que traerlo. Ojalá fuese yo Marcelo, pero no. Sí. Bueno, Marcelo hay que traerlo cuando venga, está viviendo en Ginebra. Cuando venga, sí, lo hacemos por teléfono, sino con el cambio horario. Sí.
Me quedé pensando justo en Marcelo Cohen, porque vos tenés 2 libros con él, ¿no? Uno con él. Uno con él y el segundo... que está saliendo ahora tuyo. Ese es propio, personal, en donde, bueno, él me ha ayudado, por supuesto, a escribirlo y me ha hecho un prólogo muy lindo. Pero sí, con él trabajo por Tengo a mi amigo Germán Chipola, que es el operador que nos está cortando, pero decime solo el nombre, el título de los 2 libros, del que escribiste con Cohen y el tuyo, Facundo. El que escribí con Marcelo se llama Las Malvinas, entre el derecho y la historia, es de Editorial Eudeva, en donde hacemos un análisis histórico-jurídico de la cuestión Malvinas, y el otro se llama El Uti Possidetis, un principio estabilizador y pacificador de las relaciones internacionales. Bueno, ahora sí, Facundo Rodríguez, muchas gracias. Seguimos acá en Westfalia. Este podcast es un producto del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Y tanto hablar con abogados internacionalistas, ¿cómo no íbamos a tener al doctor Agustín Ulanowski? ¿Cómo le va, Agustín? ¿Cómo estás? No, además, Facundo, amigo de la casa y hemos tenido varias experiencias conjuntas, así que siempre un placer escucharlo. Bueno, hablando de derecho internacional, el derecho internacional fue, no sé, ya hasta decirlo fue destruido cuando atacaron la Embajada de Israel y la AMIA, tema que vos vas a estar tocando en varios otros lados. Y vamos a aprovechar la gran audiencia que tiene, la gran audiencia por no solo la cantidad de personas, que eso si se quiere siempre es relativo en podcast, pero sí sobre todo la calidad de las personas que nos escuchan. Entonces, hablemos un poquito de derechos humanos, AMIA, Israel y lo que pasó. ¿Por qué quería contar esto? ¿Dónde vamos a poder escuchar pronto algo que vas a hacer por otro lado? Estamos haciendo ahora en el marco del 18 de julio, que fue hace poco, que cuando estamos grabando este episodio, es el aniversario del atentado a la AMIA, ¿no? El 29 aniversario. Y vamos a estar grabando una entrevista con el presidente de la AMIA, Amos Linetsky, justamente para recordar este episodio tan traumático en la historia argentina que a 29 años todavía no tiene justicia, ¿no? La Argentina desde el 83 para acá fue un ejemplo, muchas cosas bien y mal, pero una de las buenas fue el juicio de las juntas. Y lo que nos contaba recién Facundo Rodríguez sobre el tema de la creación del derecho internacional, si se quiere en la génesis o en el desarrollo que tuvo que ver la Argentina y América Latina. ¿Cómo impactó todo esto, la AMIA e Israel, para vos en las relaciones internacionales? Con esa visión que tenía la Argentina, esa proyección de cierto poder blando por el tema de los derechos humanos post-dictadura. Bueno, es interesante, si no lo vemos históricamente, tanto el atentado a la AMIA como a la embajada fueron antecedentes en temas de terrorismo internacional, como fue después el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? El 11 de septiembre. Y eso generó un impacto radical en lo que fue el derecho internacional. Toda la discusión en torno a la soberanía de los estados, a qué se puede hacer, la famosa guerra contra el terrorismo de Bush, y justamente una relativización de los derechos humanos, una idea de que frente al terrorismo internacional, bueno, hay ciertas defensas que el Estado puede hacer, muchas de ellas en detrimento de los derechos humanos. Creo que sin llegar a esa escala, porque obviamente Argentina y su impacto en la comunidad internacional es menor al que tuvo Estados Unidos, sí repensó las relaciones de Argentina y hoy vemos en el día a día cómo esto genera a veces roces con vecinos, ¿no? El tema del atentado a la AMIA. Por ejemplo, en este mes hubo una discusión en torno a Bolivia que hizo un principio de tratado con Irán. Sabemos que Irán fue, según Interpol, tiene ciudadanos iraníes acusados de haber sido responsables del atentado. Entonces, esto en las relaciones internacionales constantemente es un tema de agenda para Argentina, el atentado a la AMIA y sus ramificaciones. ¿Cuándo, o cuándo no, dónde? Porque cuando ya salgamos al aire ya va a estar cerca. ¿Dónde se va a poder escuchar en la entrevista al presidente de la AMIA? Tenemos un podcast con la Asociación de Abogados Judíos. De todos modos, te lo voy a hacer llegar, Guillermo. No, lo vamos a pasar, sí. Así lo podemos compartir. Una sola cosa, que yo no sé qué corresponde decir o no. Los atentados a la Embajada de Israel y sobre todo a la AMIA
hubo un presidente que fue Menem, que le pidió disculpas a Israel, sobre todo en el ataque de la embajada, o el de la AMIA, ya no estoy mareado, pero no importa. El concepto es el siguiente, ¿correspondería pedir perdón a otro Estado por un ataque que ocurrió en la Argentina? Porque me parece que no corresponde hacer distingos entre judíos argentinos y... ¿no? Sí, fue muy polémico eso. Digamos, el primer atentado fue a la Embajada de Israel Sí, y podríamos porque entenderlo. es un Estado, ahí te era correcto. Sí, igual el pedido de disculpas que vos decís fue correctamente en el atentado a la AMIA en 1994. Claro. Y la AMIA es una asociación mutual, es parte de la comunidad judía. Y de hecho, no solo murieron ni judíos ni argentinos, también murieron, por ejemplo, obreros bolivianos dentro de lo que fueron las víctimas del atentado. Y bueno, siempre se cuenta esta anécdota. Menem pidiendo disculpas y Rabin, que era el primer ministro israelí, diciéndole, disculpe, el que le tiene que pedir condolencias soy yo a usted, ¿no? Claro, porque diferenciar, bueno, no quiero entrar en eso, pero diferenciar la religión de la nacionalidad es un error. Sí, hay mucha ignorancia, seamos compasivos y pensemos que fue un tema de ignorancia. Un canciller, bueno, no digamos quién, pero un canciller hablaba de los israelitas. Bien. Pero digamos una cosa buena, recién nos contaba Facundo Rodríguez que los argentinos tenemos que estar orgullosos por tener una cierta gran política de Estado con respecto a Malvinas en la discusión con Londres. La integración que tenemos en Argentina, la gran parte del pueblo argentino no hace ningún distingo en nada. Salvo en el fútbol, quizá. Y eso hay que cuidarlo, como bien usted dice. Mi querido hincha de Racing, nos vemos en esto que es Westfalia. ¿Algo para más comentar? No, los extrañé el episodio pasado, pero felicitaciones. Que estuvo en el Caribe. Usted dijo que estuvo en Entre Ríos, pero todos sabemos que se fue al Caribe. Felicitaciones, hasta luego. Nos vemos, gracias. Gracias por quedarte hasta el final. Los esperamos en las diversas plataformas de podcast y en las redes del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Las podés encontrar en www.cari.org.ar. Este podcast es un producto del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.